Revelado, niña pobre transforma a joven millonario con su respuesta inesperada y emocionante. Mariana, con su cabello rizado y sonrisa radiante, era el rayo de sol de su barrio popular. A pesar de vivir en un lugar lleno de colores pero también de carencias, su corazón latía fuerte por sus sueños. Su madre trabajaba horas y horas en el bullicioso mercado local, vendiendo frutas y verduras con una dedicación incansable. Y aunque el dinero nunca alcanzaba, el amor que se respiraba en su hogar compensaba cualquier falta. Un día, mi mamá no tendrá que trabajar tanto, pensaba Mariana, llenando su mente de esperanzas. El día del concurso escolar llegó. Mariana, visiblemente nerviosa, se plantó en el escenario. La multitud se reía, aplaudía, disfrutaba del bullicio del evento. Fue entonces cuando se encontró con Sebastián, un joven millonario, que había llegado sin muchas ganas pero con el objetivo de impresionar a sus amigos. Él lucía ajeno a la realidad que Mariana conocía tan bien. Sin embargo, su mirada se encontró con la de ella, y por un segundo, el mundo se detuvo. Cuando la moderadora le preguntó a Mariana qué significaba ser realmente rico, su voz tembló un poco antes de responder. La verdadera riqueza está en el amor y la unidad familiar, no en el dinero. Las palabras de Mariana flotaron en el aire como un canto de esperanza. El auditorio quedó en silencio, incluso Sebastián sintió que su corazón se apretaba. En ese momento, algo dio un giro en su interior. Su corazón vacío comenzó a cuestionarse todo lo que había creído hasta ese instante. A medida que avanza la primavera, Mariana y Sebastián forjan una amistad inesperada. Las diferencias sociales se desvanecían entre risas y conversaciones profundas sobre la vida. Mariana compartía las historias de su comunidad, donde el amor y la unión eran pilares, mientras Sebastián comenzaba a vislumbrar su propio vacío rodeado de lujos y superficialidades. Sin embargo, cuando él decide usar su fortuna para ayudar a los necesitados, enfrenta el juicio de su círculo social. No puedes hacer eso, le gritan sus amigos, mientras la presión de su familia pesa sobre él. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El gran evento comunitario se organizó en un parque, un día de alegría prometido, donde Mariana se convirtió en su cómplice. Sin embargo, una llamada de su padre amenazó con destruir todo. Vas a perder el respeto que tienes en nuestra familia, Sebastián. ¿Qué te pasa?, clamó su padre. Fue entonces que Mariana, con una mirada profunda, le preguntó, ¿qué tipo de vida quieres vivir? ¿La que otros esperan de ti o la que te llena de verdad? Ella fue la chispa que encendió su determinación, pero la ansiedad creciente de lo que podía perder dejó una interrogante en el aire. ¿Continuará Sebastián con su deseo de ayudar a su comunidad, o dejará que el miedo lo paralice? ¿La conexión entre ellos florecerá, o será aplastada ante el juicio de quienes no entienden el verdadero valor de la vida? La tensión sube, y el futuro se siente más incierto que nunca. El día del evento comunitario llegó radiante, con el sol brillando y las sonrisas iluminando el parque. Las familias se reunieron, llevando platos típicos, juegos y música, creando una atmósfera de celebración. Mariana, vestida con un colorido vestido hecho por su madre, se sentía emocionada mientras organizaba las actividades. No podía evitar sonreír al pensar que, gracias a Sebastián, muchas familias se beneficiarían. Pero las horas transcurrieron y la sombra del juicio de los demás pesaba sobre Sebastián. Su mente estaba llena de dudas, y a cada momento que pasaba, podía sentir la presión acumulándose. A su alrededor, sus amigos reían y se divertían, pero él no podía dejar de pensar en las palabras de su padre. No puedes ser un perdedor, resonaban en su mente como un eco perturbador. Al verlo alejado de la multitud, Mariana se acercó a él. ¿Te encuentras bien?, preguntó, con su voz suave y preocupada. No sé si esto es lo correcto, Mariana.
Mis amigos me están mirando como si hubiera perdido la razón, respondió Sebastián, sintiendo que su voz temblaba. Ella tomó su mano, apretándola con ternura. A veces lo correcto no es lo fácil. Lo más valioso en la vida es ayudar a los demás, y hoy tienes la oportunidad de hacerlo. Esta es tu elección, no de ellos. El brillo en sus ojos lo hizo sentir un poco más valiente, pero la presión seguía ahí, como un pesado yugo. Al fondo, su grupo de amigos lo miraba con frialdad, burbujas de crítica flotando entre ellos. Mariana sintió cuando la angustia volvió a invadirlo. Mira, dijo ella, señalando un grupo de niños que reían mientras jugaban. Están felices gracias a ti, o al menos, podrían estarlo si decides dar ese paso. Los ojos de Sebastián se abrieron como si por fin viera la claridad. Se volvió hacia su grupo un momento, luego miró de nuevo a Mariana, y el fuego de su pasión creció en su interior. Tienes razón. No quiero ser lo que ellos esperan, declaró con convicción. Quiero ser alguien que haga una diferencia. Sin embargo, justo en ese instante, su grupo se acercó, liderados por su mejor amigo, Gastón, un chico con una sonrisa amplia que rápidamente se tornó de burla. ¿Qué pasa, Sebastián? ¿Te vas a convertir en un héroe de barrio?, bromeó, sus amigos soltando risas desconcertantes. Un nudo se formó en el estómago de Sebastián. A veces, esas risas se sentían como dagas. Pero en lugar de retroceder, tomó una respiración profunda, como si Mariana le hubiera inyectado valor. Vine aquí por una razón, y, aunque no lo entiendan, eso no lo cambiará, dijo, su voz firme por primera vez. Las risas se apagaron. La mirada de sus amigos se tornó en confusión y un atisbo de incredulidad. La brisa sopló suavemente, trayendo consigo el olor de las empanadas que su madre solía hacer. Sebastián sintió que algo se rompía en su interior, y la determinación rugía en su pecho. Estoy decidido a ayudar, y esto es solo el comienzo, añadió, mirando a Mariana, quien sonreía, llena de esperanza, pero justo cuando el ambiente parecía despejarse, un estruendo rompió la calma. Un grupo de jóvenes empezó a gritar en la distancia, y un mal presentimiento llenó el aire. «Esos son los chicos de la otra calle», gritó uno de los organizadores. «Parecen listos para pelear». Mariana sintió que su corazón se aceleraba. ¿Sería este el día en que todo se desmoronara? Sebastián miró a su alrededor, sintiendo el desasosiego creciente. La conexión que habían formado estaba a punto de ser puesta a prueba como nunca antes. ¿Qué sucederá ahora? Sebastián debería elegir entre usar su privilegio para proteger a Mariana y a su comunidad, o quedar atrapado en la inercia de sus amigos. El futuro parecía volverse oscuro de nuevo, y la pregunta flotaba en el aire: ¿sería capaz de levantarse frente a la adversidad y seguir el camino que había empezado a trazar? El estruendo resonó en el aire y la multitud, que hasta ese momento había estado disfrutando y riendo, comenzó a murmurar inquieta. Sebastián sintió el sudor frío rodando por su frente al ver las caras de horror y confusión a su alrededor. El bullicio se convirtió en un caos ensordecedor cuando varias personas comenzaron a correr en direcciones opuestas, buscando refugio. Mariana, aún a su lado, apretó su mano con más fuerza. La valentía que había comenzado a florecer en Sebastián parecía desvanecerse rápidamente. Fue entonces cuando escuchó otra vez la voz de Gastón. «Vamos, Sebastián. Vas a dejar que esos tipos nos arruinen la fiesta», dijo su amigo, intentando recuperar el control entre los gritos, pero sus palabras eran un eco distante ahora. La tensión del momento lo obligó a mirar a Mariana a los ojos. Ella lo observaba con una mezcla de confianza y miedo. En su mirada, encontró la fuerza que necesitaba. «Necesitamos proteger a los niños», dijo Sebastián, sintiendo que sus palabras emergían con más firmeza esta vez. Sin pensarlo, se movió entre la multitud, su corazón palpitante guiándolo como un faro. Mariana lo siguió de cerca, y con cada paso que daban, comenzó a sentir que no solo estaba desafiando a sus amigos, sino también sus propios miedos. «Todos, escuchen», gritó Sebastián, intentando hacerse oír en medio del revuelo. «No necesitamos más violencia. Estamos aquí para celebrar, no para pelear». Algunas miradas se dirigieron hacia él, y aunque la mayoría seguía preocupada, hubo un pequeño grupo que empezó a calmarse. La voz de Sebastián resonó de manera inesperada:
En ese momento, se dio cuenta de que había dejado de ser solo un joven inseguro, las risas se habían convertido en susurros tensos. Los niños, que antes competían alegremente en el parque, ahora buscaban a sus padres, asustados. Cuando un grupo de jóvenes rivales avanzó con enojo, su mirada fija en el grupo de Sebastián, sintió la adrenalina elevarse. Sabía que tenía que actuar. Mariana, ve a ayudar a los niños, le dijo, mientras se acercaba a la línea de jóvenes que se aproximaban. Yo voy a hablar con ellos. Ella lo miró, insegura, pero asentó con la cabeza y fue a buscar a los más pequeños que buscaban consuelo. El aire se tornó pesado, y por un instante, todo pareció detenerse. Las miradas de los jóvenes rivales se fijaron en Sebastián, desafiantes. ¿Y qué piensas hacer, héroe?, dijo uno de ellos, su voz cargada de burla. Sin embargo, la determinación de Sebastián no se debilitó. Se enfrentó a ellos, el pecho inflado de coraje. No quiero pelear. Nosotros no estamos aquí por eso. Este evento es para unir a nuestras comunidades, no para dividirnos. No tienes que demostrar nada, expresó, con la voz atenta. Solo intenta sonreír, como estos niños. Aquí hay algo más grande que nosotros. La multitud se quedó en silencio. Algunas personas comenzaron a murmurar entre sí, y el eco de sus palabras empezó a calar en los corazones de los presentes. A lo lejos, vio a Mariana abrazando a un grupo de niños que lloraban. Su valor le dio alas, y sintió la necesidad de luchar no solo por ellos, sino por lo que habían construido juntos, pero cuando la tensión parecía estar a punto de desvanecerse, un movimiento repentino de uno de los jóvenes rivales desató un grito entre la multitud. «Estamos listos para pelear, Sebastián», replicó el chico, y un parche de pánico se extendió rápidamente. ¿Sería suficiente lo que había dicho? ¿Podría cambiar la dinámica del conflicto? La noche apenas comenzaba, y la confrontación apenas se avisoraba. Sebastián sintió cómo su corazón latía con fuerza. El tiempo se volvía crucial. Las palabras de unidad serían poderosas ante la inminente confrontación, la respuesta lo llevaría, o no, a un camino de mayor esperanza o desafío. ¿Cuál será su próximo paso en ese mar de incertidumbre? Sebastián respiró hondo. Sus palabras aún flotaban en el aire, pero la atmósfera se volvió más densa. Podía sentir las miradas de los rivales fijas en él, como si cada uno de ellos estuviera buscando una razón para dar un paso al frente, para descargar la furia contenida. Era un instante de verdad, un momento que definiría no solo su noche, sino también quién quería ser. «Déjanos en paz», exclamó un chico del grupo de Sebastián, intentando crear un frente unido. A su lado, otros comenzaron a murmurar, inquietos pero aún indecisos, pero Sebastián no podía dar marcha atrás. Recordó a Mariana, y cómo había decidido seguirlo a pesar del miedo. Eso le dio fuerzas. Con una voz más firme, continuó, «No tenemos por qué estar aquí enfrentándonos. Todos vinimos a disfrutar de esta fiesta, a celebrar juntos. Solo piensen en los niños. Ellos nos están mirando, ellos son el futuro». El reto lanzó una chispa de confusión. Miradas se cruzaron entre los jóvenes rivales, una mezcla de sorpresa y duda. Por un momento, parecía que su bravura se tambaleaba, fue entonces cuando escuchó un pequeño susurro detrás de él. Era un niño, de no más de 6 años, cuyos ojos grandes y asustados miraban a Sebastián con esperanza. «¿Vamos a pelear, señor?», preguntó, apretando su pequeño juguete entre las manos. El corazón de Sebastián se hundió en su pecho. No podía permitir que la inocencia de ese niño se viera arrastrada por la violencia. Se agachó a la altura del niño, mirándolo directamente a los ojos. «No, amigo. No vamos a pelear. Vamos a hacer que esta fiesta sea increíble. Ven, ayúdanos a hacer una gran celebración». La mayoría de los adultos y otros niños comenzaron a acercarse, como si su respuesta había encendido la chispa de un deseo colectivo de cambiar el curso de la noche. Mientras tanto, los rivales comenzaron a murmurar entre ellos, aún confusos, pero con el ímpetu de Sebastián calando lentamente en sus corazones. El chico que había desafiado a Sebastián fue el primero en hablar nuevamente. «¿Y si hacemos un concurso de bailes?», sugirió, su tono algo más suave. La idea flotó en el aire como una burbuja que debía reventar, pero, a diferencia de lo que todos esperaban,
provocó sonrisas tímidas. Miradas se intercambiaron, cada vez más entusiastas. Mariana, que había estado resguardando a los niños, sonrió al escuchar la propuesta. A medida que avanzaba hacia Sebastián, sus ojos parecían decir que había esperanza. Eso es, respondió Sebastián, sintiendo que el pánico comenzaba a disiparse. Un concurso de bailes puede ser divertido. Podemos hacerlo juntos, los dos grupos. ¿Quién quiere participar? Las manos se levantaron y el entusiasmo comenzó a reemplazar el miedo. Aunque aún había desconfianza, lo que antes parecía un camino oscuro ahora brillaba con la promesa de unidad. Sin embargo, no podía ignorar lo que había nutrido ese conflicto. Algo todavía latía con fuerza en el aire y tenía un nombre, orgullo. Mientras comenzaba a organizar el círculo de baile, Sebastián notó que uno de los jóvenes rivales retrocedió y se alejó del grupo. Un susurro se hizo en su interior. Tenía que descubrir qué pasaba en su mente. Pero antes de que pudiera moverse, un grito agudo rasgó el ambiente. ¡Cuidado! El eco de la advertencia resonó y todos giraron a mirar. Fue como si el tiempo se detuviera, un frío repentino invadió el aire. Sebastián sintió que el miedo volvía a retumbar en su pecho. ¿Qué había pasado? ¿Sería ese un nuevo giro en la historia que había empezado a florecer? La fiesta había cambiado, pero ¿podría mantenerse en pie ante la amenaza que se acercaba? ¿Qué más podría desvelarse esta noche? El grito resonó en el aire, y de pronto, la multitud pareció congelarse. Sebastián sintió un nudo en el estómago mientras sus ojos buscaban el origen de la alarma. Las manos, que minutos antes se alzaban con entusiasmo para participar en el concurso, ahora se mantenían rígidas, temerosas, como si el deseo de celebrar se evaporara en un instante. ¿Qué ha pasado?, preguntó Mariana, su voz cargada de preocupación, mientras se acercaba a Sebastián. En ese momento, un grupo de niños pequeños, que habían estado jugando cerca de la mesa de bocadillos, empezaron a correr en dirección contraria, sus ojos anhelantes llenos de pánico. La multitud se separó entre murmullos, cada uno buscando respuestas, pero solo se encontraron unos con otros, animados por un miedo palpable. «¡Una serpiente!», gritó un niño con lágrimas en los ojos, señalando un rincón oscuro del jardín. El alboroto se hizo eco en todos, como una ola arrastrando la calma que se había construido. Sebastián no podía permitir que el miedo dominaran la noche después del progreso que habían logrado. Sin pensarlo, dio un paso adelante, sintiendo el corazón latir con fuerza. La adrenalina surcaba sus venas mientras miraba a su alrededor. «Todos», gritó para que lo escucharan. «Calma. No se preocupen, no queremos que nadie se asuste. Vamos a alejarnos un momento, todos juntos». El grupo comenzó a retroceder, pero Sebastián no podía quedarse quieto. La imagen del niño asustado cruzó su mente. Así que, respirando hondo nuevamente, dirigió su mirada hacia el lugar indicado por el niño. «Voy a mirar. Nadie se mueva, por favor», dijo con un tono tranquilizador pero firme. Con un último vistazo a Mariana, se hizo camino hacia la zona donde había desaparecido la serpiente, avanzó lentamente, cada paso resonando en su mente como un eco. Cuando llegó al rincón, sus ojos se encontraron con una pequeña serpiente, de colores vibrantes, sin mostrar signos de agresividad. Al parecer, solo había buscado refugio en la sombra. «Miren», llamó a los demás con una voz clara. «No es peligrosa. Está tan asustada como nosotros». Los murmullos comenzaron a desvanecerse mientras los jóvenes se asomaban, sus ojos fijos en el animal. El ambiente cambió un poco, el miedo se convirtió en curiosidad. Sebastián sintió que una nueva oportunidad para reconectarse estaba formando. «Si todos trabajamos juntos, podemos llevarla de vuelta a su casa, lejos de aquí. Nadie tiene que salir herido», sugirió, su mente girando en torno a cómo unir al grupo. Había encontrado en aquel desafío una nueva oportunidad, ayudarles a ver que podían ser un equipo, no solo rivales. Algunos comenzaron a acercarse, un poco más valientes. Mariana se unió a él, sosteniendo una caja que había encontrado entre las decoraciones de la fiesta. «Ven, amor», le dijo a Sebastián, animándole.
Déjame hacerlo contigo. Juntos, con movimientos cuidadosos, Sebastián y Mariana guiaron a la serpiente hacia la caja, el ambiente ahora lleno de murmullos intrigados y risas nerviosas. El pánico se desvaneció lentamente, reemplazado por algo más cálido, camaradería. Sin embargo, entre la multitud, el joven rival del que Sebastián había desconfiado todavía permanecía alejado, observando todo con una mirada entre duda y aceptación. Había algo en sus ojos que intrigaba a Sebastián, algo que esperaba que se revelara pronto. «¿Estás listo para ayudar?», le dijo al joven. El momento era tenso, pero el deseo de cambiar el rumbo de la historia se palpaba en el aire. Nada podría ser tan simple al final, pero la noche aún no había terminado. ¿Podría la unión que habían formado llevarlos a un nuevo futuro, o algo más grande los acechaba? Esperando en las sombras, la música seguía resonando a lo lejos, una melodía de esperanza, tan vibrante como la vida misma. No obstante, en su corazón, Sebastián sabía que esto era solo el principio de algo mucho más grande que requería valentía y determinación. La pregunta era si todos estarían listos para dar ese paso o si las tensiones del pasado estaban demasiado arraigadas para ser superadas. La serpiente, ahora segura en la caja, parecía haber unificado a la multitud de una manera inesperada. Sebastián miró a su alrededor, las miradas de temor se habían convertido en sonrisas nerviosas, las manos que temblaban ahora aplaudían el triunfo colectivo. La tensión en el ambiente se disipaba con cada risa, con cada palabra de aliento que se cruzaba entre ellos. «Buen trabajo, Sebastián», exclamó uno de los chicos, marcado por el temor de solo unos momentos atrás. «Nos has salvado», Mariana sonrió y le dio un suave golpe en el hombro a Sebastián. Era un gesto simple, pero lleno de complicidad y reconocimiento. Sebastián sentía que, a pesar del susto, esa noche había alzado algo más que solo una serpiente. Había comenzado a construir puentes entre las diferencias que los separaban. El joven rival, al que habían apodado el gato debido a su agilidad y actitud astuta, finalmente dio un paso adelante. Su mirada, antes distante e incluso burlona, ahora reflejaba un genuino interés. «No fue fácil», dijo en voz baja, «pero creo que todos podíamos ayudar a la serpiente». Las palabras del gato hicieron eco en la mente de Sebastián. Había un cambio en su tono, un sincero deseo de colaborar. Aunque todavía quedaban reservas, el grupo estaba empezando a ver lo que podían lograr juntos. «Entonces hagamos que la próxima vez sea aún más fácil, ¿qué les parece?», propuso Sebastián, sintiendo que las ideas empezaban a fluir. «¿Por qué no dividimos en equipos para que todos participen? Así cada uno puede aportar algo». El murmullo se expandió entre la multitud. «Eso suena genial», gritó una chica recogiendo el entusiasmo de muchos. «Organizamos una competencia de talentos», los rostros se iluminaron. La idea de volver a celebrar, ahora unidos, resonaba con fuerza. Pero otra voz, más tranquila, se alzó en medio de todo. «¿Y si no solo es una competencia?», dijo el gato. «Podríamos usar la recaudación para ayudar a otros que lo necesiten». Las palabras cayeron como gotas de lluvia en un desierto. Todos se miraron, sorprendidos por la propuesta. Era una conexión directa entre lo que habían vivido y lo que podrían crear juntos. La idea resonó, pero también levantó más preguntas. Hasta donde llegarían, Sebastián sintió que la energía que emanaba de aquellos jóvenes era diferente. Era el aire lleno de sueños compartidos y esperanzas renovadas. Se acercó al gato. «Tú sabes que no siempre hemos estado de acuerdo, ¿verdad?», dijo, con una mirada refrescada. El joven sonrió tenuemente, como si una carga se hubiera levantado de sus hombros. «Lo sé. Pero quizás esta sea nuestra oportunidad. Si logramos llevar a cabo esto juntos, tal vez podamos olvidar esas cosas que nos separan». Mariana tomó la mano de Sebastián con un aprecio visible. «Estamos construyendo algo diferente, algo que nunca imaginamos», dijo, su voz casi temblando de emoción. Con cada uno de ellos contribuyendo, la idea germinaba más intensamente. Era un momento de transformación, un renacer de la comunidad que habían comenzado a perder en los últimos años.
Esa unión traía consigo un nuevo sentido de responsabilidad y propósito, algo que emergía de las sombras de sus pasados. Sin embargo, en medio de los aplausos y la alegría, Sebastián sintió una punzada de desasosiego. Sabía que la noche aún guardaba secretos, y que no todos estaban dispuestos a dejar atrás sus rencillas. A medida que algunas sombras se alargaban en el jardín, sintió que una nueva incertidumbre se avecinaba. ¿Podrá esto funcionar realmente?, se preguntó Sebastián, mientras miraba al gato, que observaba a su alrededor con una expresión decidida, pero un tanto inquieta. La oscuridad no había desaparecido del todo. Aquel nuevo comienzo, aunque prometedor, estaba lleno de preguntas difíciles y decisiones que tendrían que tomarse pronto. Las risas podían ahogar el miedo, pero la verdad permanecía acechante, lista para salir a la luz en cualquier momento. ¿Serían lo suficientemente fuertes para enfrentarlo juntos? Una brisa fresca sopló, arrastrando consigo los murmullos que aún flotaban en el aire. El entusiasmo de la multitud era palpable, pero Sebastián no podía quitarse de la cabeza esa inquietud latente. Los rostros sonrientes lo rodeaban, pero en el fondo de él, un eco persistente le recordaba que las divisiones no se desvanecerían tan fácilmente. Bien, dijo Sebastián, tratando de ocultar su incertidumbre tras una sonrisa. Vamos a reunirnos. Necesitamos un plan. La multitud empezó a dispersarse un poco, cada grupo organizándose para discutir ideas. Mariana lo encaró, su mirada llena de luz y energía. ¿Crees que el gato estará de acuerdo en trabajar juntos?, preguntó, con una chispa de alegría aún en sus ojos. Sebastián asintió, aún algo dubitativo. Yo confío en él más de lo que solía. Pero hay que tener cuidado. No todos están listos para aceptar este cambio. Lo se respondió Mariana, pero ya hemos dado el primer paso. Eso cuenta. La noche avanzaba lentísima, y Sebastián sintió como el peso de la responsabilidad comenzaba a recaer sobre sus hombros. A medida que se acercaban a un rincón del jardín donde se celebraría la competencia, no solo estaban organizando un evento. Era algo más, era la oportunidad de tejer nuevas relaciones, de sanar viejas rencillas. Era un intento de unir un grupo roto por las diferencias. El gato apareció en escena justo cuando las ideas empezaban a fluir. Con una voz decidida, pasó al frente y pidió silencio. Si vamos a hacer esto, necesitamos un propósito más allá del espectáculo. Un sentido real de comunidad inició, y un murmullo de acuerdo resonó entre ellos. La recaudación debería ir a una causa que nos una. Sebastián lo miró, sorprendido por la pasión de su rival. La energía entre ellos era electrizante, como si finalmente estuvieran en la misma sintonía. Pero había algo más. ¿Qué tal un refugio para jóvenes en problemas?, sugirió uno de los chicos, y sus palabras produjeron un estremecimiento en el grupo. Un refugio, eso era algo que muchos conocían y comprendían. En sus corazones, sabían lo que significaba tener un lugar donde pertenecer. Mariana se ajustó el pelo detrás de la oreja, y su voz se alzó suave pero firme. Sí, eso nos afectará a todos. No solo podemos hacer esto por nosotros mismos, sino por aquellos que necesitan apoyo. La multitud comenzó a asociar la competencia no solo con un espectáculo, sino como una forma de construir un futuro mejor. Era claro que todos estaban sintiendo el mismo impulso, el deseo de contribuir a algo más grande que ellos mismos. En ese momento, el aire estaba cargado de una esperanza renovadora. Sin embargo, en medio del entusiasmo, Sebastián sintió de nuevo esa oscuridad tomando forma en su pecho. Las miradas de algunos aún eran escépticas. No todos pesaban igual en este nuevo pacto, y menos aún aquellos que se aferraban a la vieja forma de ser. Cuando la noche finalmente cobró vida con luces que parpadeaban entre las ramas, Sebastián notó en la distancia a un grupo de jóvenes que se mantenían al margen, hablando en susurros. Eran aquellos que siempre habían estado en las sombras de la rivalidad, y Sebastián sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué pasará cuando se sientan excluidos?, se preguntó, sintiendo la urgencia de actuar. Esto no puede ser solo para nosotros. Tomando una decisión, Sebastián se dirigió hacia ellos. La multitud se diseminaba, pero sentía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Había que enfrentar el miedo a lo desconocido, y también el miedo a perder el impulso que habían creado. «Hey», llamó,
atrayendo su atención. Quiero que se unan a nosotros. Este es su lugar también. La multitud se detuvo, y en el aire, Sebastián podía casi escuchar el latido de cada corazón entre ellos. La tensión era palpable, y así, con la mirada fija en esos jóvenes, supo que su papel no era solo ser un líder, sino también un puente entre los mundos que aún se debatían dentro de él. Nosotros no solo competimos, vamos a hacer el cambio. Todos juntos. El silencio que siguió fue un momento de revelación. Las miradas que antes eran desafectadas ahora comenzaron a brillar. Pero, en lo más profundo, Sebastián comprendió que no todo estaba decidido. El verdadero desafío apenas estaba por llegar, y sus decisiones futuras podrían ser en sí mismas una trampa o el impulso para un verdadero cambio. Afuera, la noche parecía extenderse sin final. Las estrellas, testigos silenciosos de su lucha, empezaban a resplandecer, mientras Sebastián pensaba, ¿realmente estaban listos para enfrentar lo que vendría? Las sombras aún acechaban, listas para salir a la luz. Y en ese momento, supo que el camino hacia adelante sería más complicado de lo que parecía. La euforia que había llenado el ambiente comenzaba a desvanecerse, dejando una sensación de incertidumbre flotando en el aire. Sebastián miró a su alrededor, observando las expresiones de sus compañeros, mezcladas entre la esperanza y la desconfianza. La multitud que antes vibraba con energía se había vuelto en un mar de miradas, cuestionando si realmente podían unirse para un propósito mayor. Las risas y los gritos de celebración parecían ahogarse entre murmullos confusos. Sebastián sintió que el peso de su decisión lo aplastaba y, aunque tomó el riesgo de acercarse a los chicos al margen, aún le costaba tomar el siguiente paso. Mariana se le unió, sus ojos brillando con determinación. Es un buen comienzo, ¿verdad?, dijo, tratando de averiguar lo que pensaba. Depende de nosotros, respondió Sebastián, su voz casi un susurro. Si logramos que todos se sientan incluidos, tal vez podamos construir algo real. Mariana sonrió, pero también notó la realidad tensa que pesaba sobre ellos. Entonces, un grito rompió el silencio, una voz que retumbó con furia y resentimiento. No necesitamos sus promesas vacías, gritó uno de los muchachos que se mantenía al margen, cruzándose de brazos. ¿De qué sirve un refugio si solo unos pocos pueden entrar? Sebastián sintió como una punzada atravesaba su corazón. La voz del chico era una mezcla de impotencia y tristeza, y resonó profundamente con él. Era una realidad que había ignorado, el eco de una comunidad fracturada. No queremos hacer esto solo para aquellos en el centro, dijo Sebastián, tratando de proyectar confianza. Es para todos. Quiero que todos tengan una voz. No seremos un grupo exclusivo, las palabras parecían flotar en el aire, esperando respuesta. Aún había recelo entre algunos, pero Sebastián sintió la necesidad de actuar, de ser el portavoz de todos los que habían sido marginados en esta lucha. Era un instante de verdad, donde saber escuchar podía cambiar el rumbo de la noche. Con el rostro serio, continuó. Entendemos que hay rencillas, pero ese es precisamente el motivo por el que necesitamos este refugio. ¿Quieren seguir sintiéndose excluidos, o prefieren ser parte de algo que puede cambiar sus vidas? Las miradas se cruzaron y Sebastián discernió un pequeño rayo de interés entre algunos del grupo. Mariana se inclinó hacia él y le susurró al oído. Tú puedes hacerlo. Solo mantén la honestidad. La atención de los jóvenes pasó del cólera a la curiosidad. Poco a poco, algunos comenzaron a acercarse. El chico que había gritado se puso de pie con los brazos todavía cruzados, pero su postura estaba menos rígida. ¿De verdad crees que puede funcionar?, preguntó, su voz un poco menos desafiante. Debemos intentarlo juntos, contestó Sebastián con sinceridad. Si seguimos separados, nada cambiará. Pero si luchamos como uno solo, seremos más fuertes. Las palabras de Sebastián parecieron calar en los corazones de quienes lo escuchaban, aunque el silencio seguía envolviendo la escena. Un grupo pequeño se acercó, y luego otro más. Fue un movimiento de transformación, una luz debilitada lista para brillar nuevamente. El ambiente, una vez cargado de ansiedad, comenzaba a disiparse en un hálito de esperanza. Pero aún sentía la advertencia en su interior, el temor a regresar a las viejas tensiones que habían plagado sus vidas.
En ese instante, un mensaje llegó a su teléfono, interrumpiendo sus pensamientos. Era una notificación sobre una nueva amenaza que se cernía sobre ellos. Cuando miró la pantalla, su estómago se hundió. Era un antiguo rival que prometía sabotear el evento y destruir todo lo que estaban tratando de construir. La competencia no solo era una oportunidad para recaudar fondos, sino también un campo de batalla que podría desatar toda la rivalidad anteriormente guardada. Sebastián miró a su alrededor, sintiendo que el ciclo de lucha no estaba necesariamente terminado. La posibilidad de un cambio real aún pendía en la balanza. Podrían realmente unirse incluso en el rostro de la adversidad que llegaba. Rápidamente hacia ellos, con la noche oscura como telón de fondo y un futuro incierto ante ellos, la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Él lo sabía. Ahora, más que nunca, necesitaba reunir a todos para enfrentar lo que vendría. Y el latido de sus corazones resonaría en la noche, como un recordatorio de que todo estaba en juego. Su coraje sería la clave. Con fe, Sebastián dio un paso al frente y, frente a la multitud expectante, planteó la pregunta que pesaba en su mente: ¿estamos listos para enfrentar lo que se avecina? Porque esto apenas comienza. Sebastián sostuvo la mirada de sus compañeros, buscando ese destello de unidad que habían logrado encender. Sentía el sudor resbalando por su frente, mezclándose con la adrenalina que pulsaba en sus venas. La noche se tornaba más oscura, pero había un fuego tomando forma entre ellos, un calor colectivo que parecía disolver las tensiones latentes. Sí, dijo finalmente el chico que había protestado antes. Pero, ¿qué vas a hacer para que eso suceda? ¿Palabras? ¿Eso es todo lo que traes? Un murmullo de acuerdo resonó detrás de él. Fue como si toda la angustia acumulada en la sala hubiera encontrado un nuevo cauce. Sebastián tragó saliva, consciente de que su momento de actuar estaba llegando. No podía quedarse ahí, en la retórica vacía, debía ofrecer algo más. Necesitamos un plan, dijo con firmeza, mirando a cada uno de ellos, uniendo su mirada en un puente de complicidad. Podemos crear grupos de trabajo, organizar reuniones, pero, sobre todo, debemos escucharnos de verdad. Cada idea cuenta, cada voz importa. Los murmullos cambiaron de tono, transformándose en un coro de sugerencias y cuestionamientos. La atmósfera no solo estaba cargada de incertidumbre, sino de posibilidades. Sebastián sentía como ese espíritu de colaboración empezaba a nacer entre ellos. Mariana, a su lado, sonrió con esperanza, viendo que la chispa empezaba a cobrar fuerza. ¿Qué tal si hacemos una reunión el viernes?, sugirió una chica del fondo, con timidez. Podríamos hacer algunos talleres. Sí, exclamó Sebastián, su mente ya corriendo. Podemos invitar a expertos a que hablen sobre cómo construir un refugio real. Pero necesitamos su ayuda para que todos se sientan bienvenidos. Miradas interesadas empezaron a asomarse entre la multitud. La energía estaba cambiando. Una mano se levantó, luego otra, y así sucesivamente. Era un momento electrizante, donde cada rostro reflejaba curiosidad y un renovado sentido de pertenencia. Pero, de repente, el chico que había protestado interrumpió. Todo esto suena bonito, pero, ¿qué haremos en caso de que el rival, el de la competencia, venga a interrumpirnos? El silencio volvió a caer. La preocupación era palpable. Sebastián sintió el peso de la duda cristalizarse en el aire. Era un recordatorio de que la adversidad no era solo filosófica, estaba al acecho. Pero en lugar de dejarse amedrentar, recordó por qué estaban allí. La razón había sido más que solo una lucha por un espacio. Era una oportunidad para reescribir sus historias. Nos uniremos, dijo con una voz potente. Si nos atacan, no estaremos solos. Seremos un frente. Este refugio va más allá de lo físico, es nuestra fuerza como comunidad. Nadie debe sentirse desplazado. Juntos somos más fuertes. La multitud comenzó a murmurar nuevamente, y Sebastián sintió la energía de su confianza fluyendo en cada palabra. Sin embargo, aún había una sombra de duda en los rostros que lo rodeaban. Necesitaban actuar, y con ese propósito en mente, Sebastián miró hacia el cielo estrellado que brillaba sobre ellos.
Las estrellas parecían brillar más intensamente, como si alentaran su despertar colectivo. Este es solo un primer paso. Y sí, tal vez no sea fácil, continuó, sintiendo que cada palabra resonaba profundamente. Pero si hay algo que he aprendido, es que no podemos quedarnos paralizados por el miedo. Pasaremos por desafíos, pero con el apoyo de cada uno, tenemos una oportunidad real de cambiar nuestras vidas. Entonces, una risa nerviosa rompió la gravedad del momento, y en medio de la tensión, alguien sugirió, podemos hacer un equipo para decorar el refugio. Lo hará más acogedor. Las risas comenzaron a fluir, seguidas de un mar de ideas sobre cómo decorarlo juntos, diseñar el espacio con su propia esencia. Sebastián sintió que, poco a poco, la desesperanza se transformaba en entusiasmo compartido. Cuando iban a cerrar el encuentro, un último mensaje llegó a su teléfono, esta vez con un tono alarmante. Era un anuncio sobre una reunión inesperada de su rival que confirmaba su llegada a la ciudad al día siguiente. El corazón de Sebastián dio un vuelco. Todo lo que habían construido en esa noche, tan frágil aún, podía verse amenazado antes de que tuviera la oportunidad de florecer. ¿Están listos para la verdadera prueba?, preguntó con determinación, aunque él mismo comenzaba a sentir el peso de la inminente batalla. La respuesta sería vital, no solo por ellos, sino por el futuro que solo comenzaba a vislumbrarse ante sus ojos. El murmullo de afirmaciones resonó, y una chispa de valentía encendió la sala. Se acercaba un desafío, y la lucha estaba apenas por comenzar. La mañana siguiente amaneció con un sol radiante que parecía reflejar la esperanza en el corazón de Sebastián. Había dormido inquieto, consciente de que el desafío que enfrentaban no solo era externo, sino también interno. La reunión de su rival al día siguiente lo mantenía en vilo. Sin embargo, ese mismo día, él y Mariana se encontraron en el parque, decididos a llevar a cabo su plan. El lugar donde se había celebrado el evento comunitario era ahora un lienzo en blanco, listo para ser transformado en un refugio. Con la energía de toda la comunidad a su alrededor, Sebastián sintió cómo la fuerza de su decisión se reafirmaba. La idea de unirse por un propósito más grande había encontrado eco en cada rincón de la plaza. La multitud comenzó a llegar. Niños, padres, jóvenes, todos llevaban herramientas, sonrisas y un deseo ferviente de hacer la diferencia. Mariana, con su característico entusiasmo, dirigía a los niños en tareas de decoración. Sebastián los observaba mientras su corazón se llenaba de alegría. Las risas de los pequeños resonaban como música, un recordatorio de lo que realmente estaban construyendo. Se acercó a ellos, listo para hacer su aporte, cuando vio al gato, quien había llegado también, observando el bullicio desde un rincón. Su llegada no pasó desapercibida, y las miradas se dirigieron hacia él, llenas de curiosidad y un poco de recelo. Sebastián respiró profundamente y se acercó. ¿Te unes a nosotros?, preguntó con sinceridad, recordando las conversaciones que habían tenido. El gato asintió, con una sonrisa poco común en su rostro. Sí, quiero ser parte de esto. Hay algo que veo diferente en el aire. Con esa simple frase, algo cambió. Los murmullos de desconfianza se desvanecieron, y más chicos comenzaron a acercarse, intrigados por su presencia. La idea de unidad que Mariana y Sebastián habían soñado empezaba a tomar forma, los trabajos avanzaron, y cada rincón del parque se llenó de colores y creatividad. Juntos, decidieron que cada uno podía aportar algo especial a este refugio virtual. Desde murales pintados a mano hasta módulos de juegos improvisados, cada idea se materializaba en risas y esfuerzo compartido, pero, en medio de esa euforia, el recordatorio de la reunión del rival no se desvanecía. Sebastián y Mariana se miraron, comprendiendo que el tiempo se agotaba. En su mente, estaba la pregunta silenciosa, ¿cómo enfrentarían la llegada de su enemigo? La tarde llegó, y con ella, el momento culminante de la batalla que esperaban. La comunidad se reunió frente al refugio recién construido, un símbolo de lo que habían logrado juntos. Cada rostro brillaba con la promesa de un futuro mejor, pero al mismo tiempo, la incertidumbre pesaba. En ese instante, el rival de Sebastián apareció. Acercándose, sus amigos rodeaban a un joven que parecía buscar el enfrentamiento.
Sebastián sintió que su pecho se apretaba y dio un paso adelante, decidido a no dejar que el miedo lo paralizara. «Espera», gritó, intentando hacerse escuchar por encima del bullicio de su grupo. Toda la atención se centró en él. «No estamos aquí para pelear. Este lugar es una muestra de que hemos elegido unirnos, no dividirnos». El rival lo miró con una mezcla de confusión y desafío. «¿Qué te hace pensar que esto cambiará algo?», preguntó, desafiante. La multitud contuvo la respiración. «Lo hará», respondió Sebastián, su voz sólida como una roca. «Lo hará porque hemos decidido que juntos somos más fuertes que cualquier rivalidad. Vemos más allá de nuestras diferencias. Lo que hemos construido aquí no pertenece a un solo grupo, pertenece a todos». El rival titubeó. Las miradas que lo rodeaban parecían escudriñarlo, al igual que las de Sebastián, que deseaba que también encontrara fuerza en la unión, no en la confrontación. «¿Te gustaría ser parte de esto?», preguntó Sebastián, buscando un punto de conexión. Hubo un silencio profundo. Toda la comunidad miró, esperando la respuesta que podía cambiar todo. El rival tragó saliva, y en un instante, miró a su alrededor. Tal vez, la luz en los ojos de quienes estaban allí lo conmovió. «Quizás», comenzó, su voz aún un poco insegura, «podemos intentar trabajar juntos». La multitud estalló en aplausos, y la tensión que se había acumulado se disolvió. Un nuevo capítulo se estaba escribiendo entre ellos, habían superado el odio y sorpresa por la búsqueda de unidad. Sebastián sintió que su corazón se llenaba de esperanza y alegría. La fe en la comunidad se renació esa noche, y las sonrisas fluyeron como un torrente. La aceptación de un nuevo camino estaba obrando, a través de pequeños actos de valentía. Este refugio se convertiría en un legado, no solo de resistencia, sino de amor y solidaridad, y todos habían sido parte de ello. Al final del día, Sebastián miró a Mariana, quien le sonreía con una luz en sus ojos, reflejando su propia transformación. A lo lejos, el gato se incorporaba a las actividades, intercambiando ideas. «Lo logramos», dijo Sebastián, su corazón lleno de gratitud. Desde ese día, contaron una historia de esperanza que viviría por generaciones. Habían transformado el miedo en unión, las rivalidades en amistad. No era solo un refugio, era un nuevo comienzo que se apoderaría de la comunidad, listos para enfrentar cualquier batalla que se avecinara. Así, con la firmeza de sus corazones, todos supieron que la verdadera riqueza estaba en lo que compartían, un legado que se construiría juntos. Y tú, que leíste esta historia, la historia de Sebastián y Mariana, te invitamos a ser parte de esta transformación. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas, donde la esperanza y el cambio son protagonistas. Deja un like ahora, porque eso alimenta el algoritmo y nos ayuda a contar más historias que inspiran. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final. Queremos escucharte. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo, porque solo los verdaderos fans entienden la importancia de ser parte de una comunidad que evoluciona.